Buenos días a todos. Excelentísimo señor don Jorge Ascón, presidente de la Diputación General de Aragón, ilustres señores y autoridades, muy estimados alcaldes de Aragón, en particular por razones familiares, los de Ayerbe y Puello de Santa Cruz. En esta querida ciudad de Huesca celebramos la fiesta de nuestro Señor San Jorge. En este solemne acto, en el cual deseamos la viuda y los 6 hijos hacer donación a la Diputación General de Aragón del Archivo Histórico de Juan Antonio Bolea Foradada, primer presidente de Aragón, nacido en Ayerbe el 30 de marzo de 1930 y fallecido en Zaragoza el 27 de febrero de 2021, a los 91 años, de los cuales dedicó más de 30 a trabajar por Aragón y para sus gentes. Comenzó su vida política en las primeras elecciones generales de junio de 1977, en las que salió elegido por Unión de Centro Democrático, diputado en las Cortes Generales, haciendo una buena labor como jurista en la Comisión de la Constitución y otras leyes de importancia. Formó parte con todos los diputados y senadores aragoneses de la Asamblea de Parlamentarios, siendo elegido por la misma presidente del Gobierno de Aragón, la Diputación General, en la iglesia de San Pedro de los Francos, en Calatayud, y el 9 de abril de 1978, cargo que jura solemnemente en la Catedral de Huesca el 22 de abril de 1978, y desempeña con gran ilusión y entrega durante 3 años, y del cual dimite por decisión propia, por franco desacuerdo con Madrid, en Aragón, para el traspaso de competencias con respecto a otras comunidades autónomas más favorecidas. Continuó su labor política en el Senado, donde rechazó con sus excelentes compañeros senadores de UCD por Zaragoza, José Luis Moreno y Fernando Rey, que Dios los tenga en su gloria, el trasvase del Ebro a Cataluña, rompiendo así la disciplina de partido. Continuó su labor política en las Cortes de Aragón, como diputado elegido por el Partido Aragonés, con cuyo presidente Hipólito Gómez de las Rozas defendió siempre la idea de una administración eficaz con sello aragonesista. Como diputado sirvió a Aragón en las Cortes aragonesas durante 4 legislaturas, donde actuó con frecuencia como portavoz del PAN, defendiendo siempre lo que los aragoneses más necesitaban. La idea de recopilar y ordenar este archivo surgió, como tantas cosas, de una pequeñez. El pasado verano acudió una de mis nietas con 2 amigas de 20 y 21 años a la Casa del Pueblo, en Puello de Santa Cruz, Huesca, de donde procede el apellido Foradada, pueblo de gente amable y acogedora. Mientras desayunábamos, empezaron a hacerme preguntas sobre la preautonomía y su época, pues habían visto el despacho de Juan Antonio lleno de placas, fotos, pergaminos, archivadores, libros de aguas, de política, etc. Y entonces comprendí que existen varias generaciones que no vivieron aquellos extraordinarios años y no conocen nada, o muy poco, de tantos acontecimientos que sucedieron además con tanta rapidez. Pensé que quizás sería conveniente recoger cuanto teníamos en casa y ponerlo a disposición de todos, para que puedan conocer y estudiar, si lo desean, tantos cambios que sucedieron, tantas reuniones, tantos intercambios de ideas, tantos inventos, sí, inventos, como por ejemplo el protocolo, que no existía en absoluto y sigue siendo el que ahora existe y se aplica en la DGA. Ello se debe en gran parte a una gran persona y querido amigo, Tomás Solans, siempre discreto y modesto, quien compartió con Juan Antonio los difíciles primeros años, facilitándole en muchas ocasiones el lugar que como presidente de Aragón
estaba dudoso entonces. Le pertenecía a ceremonias y celebraciones. Eso ya te lo has ganado tu presidente, ya lo tienes toda la Mucha paciencia y mucho trabajo. Le supuso una gran ayuda a su formación como hombre de leyes. Había estudiado Derecho en la Universidad de Zaragoza, destacando en Derecho Administrativo. Ganó posiciones de fiscal y luego de magistrado de lo contencioso administrativo. Se especializó en Derecho de Regantes, Aguas y Riegos, sobre lo que versó su tesis doctoral, habiendo publicado varios libros sobre estos temas, libros muy reconocidos y respetados. En esta época de la preautonomía participó gente extraordinaria de todos los partidos y de todas las ideas, que ayudaron a Juan Antonio a cumplir con empeño el desarrollo autonómico y preparar una administración eficaz para los aragoneses, consiguiendo, por ejemplo, la instalación de la General Motors en Aragón. Él amó profundamente esta noble tierra y se sintió muy honrado de defenderla y hacerla más grande y más fuerte en el conjunto de España. Por todo ello, en esta histórica y muy señorial ciudad de Huesca, donde Juan Antonio creció y se educó en San Viator, y siempre recordó con mucho cariño, la familia Bolea Fernández Pujol. Durante las fiestas en honor de San Jorge, hacemos la donación del Archivo Histórico de Aragón, propiedad y legado de Juan Antonio Bolea Foronada, a la DGA, para su uso y disfrute de todos los aragoneses. Gracias por ello a tantas personas, políticos, técnicos, prensa, radio, televisión, que con su esfuerzo e ilusión y su trabajo constante contribuyeron a crear, a inventar la Diputación General de Aragón, que hoy vela por todos los aragoneses. Y finalmente agradecemos de corazón al presidente don Jorge Azcón y a su equipo técnico el interés mostrado por nuestro archivo familiar. Y seguidamente, y con vuestro permiso, voy a terminar como Juan Antonio tenía costumbre. Querido presidente, señoras, señores, gracias a todos. ¡Y viva Aragón! ¡Viva! Porque es la reina de nuestra familia, reina regente, además, y es viuda foral, con su fruto y todas esas cosas. Y con el archivo, que realmente ha trabajado de una manera extraordinaria, muy sacrificada, pero con un resultado magnífico, como podrán comprobar muchos historiadores e investigadores del futuro que encontrarán en estos papeles fuentes históricas de primera magnitud. Voy a añadir a lo que ha dicho mi madre una sensación que yo tuve en el momento en el que mi padre murió, el 27 de febrero del año 21, en una habitación de la clínica Quirón, a las 2 de la mañana. Además del dolor por la pérdida de un ser tan querido, yo tuve una fuerte sensación, que la sigo teniendo hoy, de que aquel hombre acababa de pasar a la historia. Como historiador, como aragonés, como hijo suyo, tuve esa certeza. Y yo creo que esa sensación mía que mantengo hoy está apoyada en muchos argumentos que nos van dando razón a medida que el tiempo transcurre, porque Juan Antonio Bolea tuvo al menos dos momentos históricos indiscutibles. Uno de ellos fue el 23 de abril de 1978, recién nombrado presidente del primer gobierno de la Diputación General de Aragón, cuando le cabe el inmenso honor de izar la bandera de Aragón en la plaza de Aragón de Zaragoza, rodeado de 200.000 aragoneses que reclamaban autonomía y libertad. Es un momento histórico, es una foto a la que tuvimos que esperar 270 años desde que los decretos de nueva planta de Felipe V en 1708 eliminaron de un plumazo las instituciones aragonesas, las Cortes de Aragón, el Justicia,
la bandera, el escudo, y todo eso de pronto volvía casi 3 siglos después, en aquel momento mágico cuando mi padre hizo la bandera rodeado de su primer gobierno y sobre todo rodeado del pueblo de Aragón. Uno de cada 3 aragoneses estábamos allí reclamando autonomía y libertad. El segundo momento histórico, también yo creo que indiscutible, de mi padre, no es tan mediático. No había cámaras, no había testigos, porque eso ocurrió en el Palacio de la Zarzuela en el año 81, cuando el presidente Adolfo Suárez le llama y a puerta cerrada le comunica que va a diseñar el Estado en 2 líneas autonómicas, y le habla del artículo 151 y del artículo 143 y de una selección, ¿no?, de primeras autonomías, que estaría Cataluña, de País Vasco, Andalucía y alguna más, y después otras autonomías, de las cuales Aragón, que irían más lentamente recibiendo competencias, caminando hacia sus estatutos y demás. Mi padre, que no sospechaba absolutamente nada, porque además encabezaba un gobierno muy autonomista, una comunidad como la aragonesa, plenamente constitucional, absolutamente integrada y comprometida con la transición y sin ningún tipo de veleidad independentista ni nada por el destino, se queda mirando al presidente Suárez y le dice: Adolfo, pero realmente esto va en serio, o sea, vas a dividir España en 2 Españas, cuando Aragón ha sido parte fundamental de la construcción de la nación española, con su unidad dinástica, con la justicia, con sus cortes, con tantas aportaciones. ¿Cómo voy a ir yo, le dice mi padre a Suárez, a Aragón, a decir esto? ¿Cómo voy a decirle yo a los aragoneses, que no son una nacionalidad histórica, que no tienen un relieve histórico centenario, que no han fundado el país? ¿Cómo voy a decir yo esto y cómo voy a someterme, digamos, a un criterio que no puedo entender? Nadie lo podía entender. ¿Por qué hizo Suárez eso? ¿Por qué cometió aquel tremendo error que luego hemos pagado durante décadas algunas comunidades, entre ellas la nuestra? Mi padre no consiguió una respuesta de Suárez. Tengo mucha presión, le decía al presidente, no tengo más remedio que hacerlo. ¿Pero por qué? Si Esquerra Republicana, lo hablábamos antes con el presidente Azcón, había sacado un diputado. Un diputado. ¿Dónde estaban los independentistas? ¿Dónde estaba la presión tremenda para dividir España? ¿Por qué Suárez hizo aquello? Esa es una pregunta que yo creo que los historiadores del futuro van a poder contestar, no sé si en el archivo de Juan Antonio, pero sí en el entorno del estudio de aquellos años que están, insisto, por estudiar. Son los años mágicos de la política española, desde la muerte de Franco, desde el año 77 al año 82, 4 o 5 años donde el país cambia absolutamente y donde Aragón también comienza una andadura llena de altibajos, pero también llena de esperanza. Mi padre no estuvo solo, estuvo muy bien acompañado. Algunos de aquellos políticos están todavía con nosotros, recordarán la enorme emoción, la tremenda intensidad de aquellas manifestaciones, de aquel palpitar, de aquel corazón del pueblo aragonés ejemplar en aquel momento, que lideró el Estado autonómico, y yo creo que sí, que le marcó en una primera instancia a Adolfo Suárez el camino a seguir, aunque luego lo perdiese. Yo creo que con Jorge Azcón vamos a reencontrar ese camino. Yo lo conozco bien, sé que tiene un profundo amor, sé que es un hombre que nos va a defender y que va a heredar, y ojalá a entroncar con aquel espíritu fundacional donde el pueblo de Aragón habló y habló para siempre. Gracias.